Bien, ¿cómo estábamos? Como les decía, vamos a iniciar de nuevo, ¿verdad? La valoración clínica y antropométrica. En cuanto a lo que es valoración nutricional, habíamos dicho que se comprometía, el crecimiento estaba comprometido y se relacionaba con lo que transcurre en el tiempo, ¿no? O sea que no podemos evaluar a un niño en un punto de la gráfica, sino que para valorar al niño tenemos que hacerlo en tiempo. Les explicaba de que si un niño se encontraba, por ejemplo, en un percentil 20 o un percentil entre +1, entre -1 y -2, pero siempre lo estaba haciendo en ese punto durante toda su infancia, no se podía considerar de que esté afectado. Pero si lo encontramos y lo vemos por primera vez allí, podríamos decir de que ese niño tiene un problema nutricional y que está con bajo peso. Bueno, en cuanto al equilibrio entre la producción, decimos de que la nutrición tiene que darse en un equilibrio entre lo que es la demanda y la oferta y las consecuencias que pueden haber entre ambas. Y hablábamos de que nosotros como adultos no tenemos un crecimiento, ya no crecemos, ya nuestra estatura ya no pasa de acá, a diferencia de los niños, ¿verdad? Los niños tienen un constante crecimiento y por lo tanto, si ellos no se les da las cantidades necesarias de complementos nutricionales y no se les da una dieta que sea adecuada para su edad, y que sea una dieta completa, va a entrar en ese desequilibrio, ¿verdad? La valoración nutricional es, por ende, el fundamento de la atención nutricional en los niños. Les decía que debemos de hacer una medición cuidadosa de crecimiento y compararla con las tablas de crecimiento estandarizadas, lo cual resulta en ser esencial para identificar los niños con desnutrición. Entonces, todo niño que sea evaluado en la consulta debe de ponerse en una tabla, las cuales ya están diseñadas para una población general de niños que tienen las mismas características y que viven en la misma zona, o en una zona con características similares, y luego hacer la comparación en el tiempo. Debemos de evaluar cualquier condición preexistente o cualquier causa subyacente que dificulte la alimentación. Dos ejemplos. Hablábamos al inicio, en la primera presentación, de que una de ellas son las enfermedades. Una de las más fáciles de poder asociar, tenemos, por ejemplo, las cardiopatías. Los niños cardiópatas son niños que no van a aumentar de peso, por mucho que se alimenten y que se les dé vitaminas y que se les agregue carbohidratos y grasas a su dieta, no van a aumentar de peso porque ellos, por su cardiopatía, van a tener un metabolismo aumentado. No sé si ustedes saben de que el gasto calórico va asociado al gasto cardíaco. En la medida que nuestro gasto cardíaco está incrementado, así estará incrementado el consumo calórico. Por lo tanto, los niños cardiópatas no van a aumentar de peso. Les ponía como ejemplo ahora de una niña cardiópata, la cual yo atendía en mi consulta y que una forma como se logró identificar el problema es porque de repente empezó a tener un quiebre en su curva. Traía una curva de crecimiento normal, con peso normal, y de repente hizo un quiebre y empezamos a tratar de hacer exámenes y a tratar de identificar cuál era la causa, y fue que la niña desarrolló una cardiopatía y eso fue la que la llevó a hacer el quiebre. Y por lo mismo, cuando la niña se operó un año después, vimos de que luego volvió a encauzarse en su percentil normal e incluso subió un percentil por arriba del mismo, ¿verdad?
O para el caso, cuando hablamos de dificultad en la alimentación, pues existen causas en el caso de socioeconómico o algún tipo de otra enfermedad que lo pueda llevar a esto. En los niños es muy frecuente las diarreas. Cuando los niños tienen cuadros diarreicos, um, la, la diarrea es de las enfermedades que más rápido hace que el niño pierda peso y que también se pueda notar en su curva de crecimiento. O lo otro, el otro caso lo tenemos cuando los niños son hospitalizados. Niño hospitalizado, niño de que va a tener una quiebra o un quiebre en su curva importante. Y uno pregunta, señora, ¿por qué habrá pasado algo en su niño? Que estaba así y ahora está así, y la misma mamá le dice, fíjense que sí, lo tuve hospitalizado tantos días en el hospital de Valle de Ángeles, por decir. Este proceso incluye también de antecedentes dietéticos detallados, la exploración física con el uso de estándares de referencia. Ya dijimos, bueno, lo que es la parte de la evaluación antropométrica, el examen físico y las curvas. La desnutrición a corto plazo afecta al peso, de tal manera que el niño adelgaza, el niño pierde peso. Cuando la desnutrición es aguda, vamos a ver de que lo que se afecta es el peso de manera inmediata o su masa corporal, lo cual baja por debajo de los valores de referencia normales. La desnutrición determina a largo plazo un crecimiento lineal deficiente, de tal manera que aquí sucede lo contrario, que cuando el niño tiene la deficiencia nutricional es ya un poco más crónica o ya es más prolongada en el tiempo, entonces vamos a encontrar de que se va a ver afectada su talla. Vemos aquí de que la antropometría, para hacer todo esto utilizamos la antropometría básica, la medición precisa y registro del peso y la talla, el uso de tablas y medidas antropométricas, que hoy en día, os vamos a ver aquí las tablas, que lo que se está utilizando son las de la OMS como medida estandarizada. Vamos a hablar de la edad corregida. Vamos a ver cómo se miden los niños a determinadas edades según la talla o según la longitud, el perímetro cefálico, el perímetro braquial y el grosor del pliegue cutáneo. Entonces, esto es lo que en sí hoy vamos a ver en relación a la valoración clínica y antropométrica. En cuanto al crecimiento, ¿no? Sabemos de que dijimos que va a ser lineal y que va a verse en diferentes etapas de la vida, va a variar. Por ejemplo, tenemos que la velocidad de crecimiento durante el periodo neonatal y de lactante se mantiene hasta cierta edad. O sea que según como el niño venía creciendo en su edad, dentro de la madre o cuando era un producto, dependiendo cómo haya venido, así se va a mantener hasta la edad de lactante. Igual, de la misma forma, cuando el niño en este periodo no mantiene un peso y un crecimiento adecuado porque tenga algún tipo de retraso del crecimiento intrauterino, esto se va también a ver de manifiesto en su edad de lactante. Luego podemos tener, después de la edad de lactante, ya podemos encontrar lo que se conoce como una desaceleración lenta y continua. O sea, que el niño, la edad en la que más crece, en la que más aumenta de peso, en la que más vamos a ver cambios y por lo tanto en la que vamos a estar más pendientes de hacer una evaluación periódica, es entre la edad de 0 a 2 años de edad. Ustedes como médicos el día de mañana cuando estén en un consultorio de un centro de salud, de un hospital, de una consulta externa donde lo que más les va a tocar ver va a ser niños, entonces les van a llevar niños
los cuales van a estar en ese control de crecimiento. Van a tener una curva, van a tener su evaluación nutricional y van ustedes a poder llevar esto y debe ser entre las edades de 0 a 2 años de edad. Luego, después de esta edad, vemos de que ya el crecimiento ya no es tan rápido, sino que ya empieza a continuar, pero de una manera más lenta. Es continuo, es lento el crecimiento, pero continuo. Y luego tenemos ya la fase de crecimiento a partir de la adolescencia, que vuelve a darse lo que se conoce como el estirón de la adolescencia, que se da en las niñas antes de que se produzca su primera menstruación o menarquia, y en los varones se produce ya también con la adrenarquia, a diferencia de que en los varones se prolonga un poco más, incluso después de la adrenarquia, y en las niñas casi cesa en el primer año después de su menarquia. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí. En cuanto a la valoración clínica y antropométrica, tenemos de que el crecimiento normal tiene reglas que son generales y que son simples. Podemos ver de que durante el primer trimestre se espera de que el niño pueda tener un incremento de 200 gramos por semana, y durante el segundo trimestre que pueda ser de 130 gramos por semana, y al tercer trimestre llegar a ser de 85 gramos por semana. Luego puede tener un crecimiento, un aumento de peso de 75 gramos por semana en el cuarto trimestre. Este dato se los pongo porque es otra bibliografía. En la Nelson ustedes lo van a encontrar de otra forma y ya se los voy a mostrar en el cuadro, donde les dice de que va a ganar 30 gramos diarios los primeros 3 meses de vida o durante su primer trimestre, luego 20 gramos diarios y así, y les voy a poner el cuadro para que lo vean, también para que vean de qué manera va a crecer en talla, y también para que vean de qué manera va a crecer su perímetro cefálico. Pero esto se los pongo para que conozcan otra diferente información que casi es lo mismo, varía tal vez por unos 50 a 100 gramos de diferencia, y que tal vez de repente se vuelva un poquito más fácil de memorizar o de aprender. El peso al nacer suele duplicarse a los 4 años y se triplica a los 12 meses. Siempre me ha llamado la atención esto porque imagínense ustedes que pudieran ustedes triplicar su peso en un año. Sería algo increíble. Entonces, así de increíble los niños crecen durante el primer año de vida. En relación a la talla, saben ustedes de que durante el primer año de vida pueden, se dice que casi duplican su talla y que triplican su peso. La talla crece 25 centímetros según esta bibliografía en el primer año, 12 centímetros en el segundo año, y para los 2 años de edad ya ha alcanzado la mitad de la talla del adulto. Este dato es bien interesante y se los puse porque los padres siempre preguntan y dicen, doctor, mi hijo, ¿cuánto cree que va a medir? Si irá a ser como yo de alto o irá a ser como yo de chiquito cuando esté grande. Entonces siempre les digo con datos de fiabilidad de que la bibliografía dice esto, ¿verdad? La bibliografía mundial dice que el niño, lo que talla a los 2 años de edad, se considera que será el 50% de su talla de adulto. Un dato interesante, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla que les mencionaba de la Nelson, ¿verdad? Donde les dice de que de 0 a 3 meses, 30 gramos diarios aproximadamente, esto lo hacía por día, y que luego puede ser una ganancia de peso mensual de 900. Recuerdan el dato anterior, ¿verdad? Que les decía que era un poquito menos. Y aquí tenemos lo que es longitud, 3.5 centímetros cada mes, y del perímetro cefálico 2 centímetros, y el aporte diario recomendado por kilocalorías que debe recibir el niño, que bien puede ser de acuerdo a este cuadro o bien lo pueden hacer de acuerdo a Holiday Cigar, ¿verdad? Holiday Cigar nos dice que son 100 kilocalorías por kilo o día en los primeros 10 kilos en los primeros 10 kilos
de vida. O sea, 10 kilos que pesa el niño. Aquí les da un poquito más, de 115, ustedes ven, pero varía entre 90 y 115. Algo interesante de recordar de que el niño los primeros 10 días de vida puede tener incluso una pérdida de peso del 10% de su peso. Entonces siempre hay que considerarlo. Y luego ya con ese 10% del peso, que puede ser algo normal, porque la mamá muchas veces lo lleva y lo presenta y dice, doctor, quiero saber cuánto pesa mi niño. Y tal vez lo lleva a los 10 días y nosotros le decimos, bueno, pues está pesando lo mismo que pesó al nacer, y la mamá está preocupada. ¿Y qué pasa? ¿Será que mi lactancia no funciona o es que estoy haciendo algo malo? ¿Verdad? Entonces la respuesta es simple. El niño perdió líquidos que traía acumulados durante toda su etapa fetal y que ahora ya tenía su peso magro, y que eso puede ser una pérdida de un 10% como máximo. Entonces, esta tabla no la olviden, está en su libro de texto y siempre la utilizamos para ver si el niño está creciendo adecuadamente y para ver si su crecimiento de su perímetro cefálico es adecuado y para ver si su crecimiento en talla también es adecuado. Aquí tenemos que para hacer valoración tenemos la circunferencia cefálica, la cual incrementa 1 centímetro cada mes en el primer año, y esta es la otra forma, o sea, de la otra bibliografía, que puede ser que incremente 1 centímetro cada mes en el primer año y a la edad de los 2 años alcanza ya el valor 80% el 80% del valor final. O sea, pues de todo es conocido de que el cerebro se desarrolla en los primeros 2 años de vida y por lo tanto ya a esa edad casi ya adquirió el 80% de su tamaño normal. Existen los patrones de crecimiento, y cuando hablamos de patrones de crecimiento nos referimos a que dependiendo el tipo de tejido van a crecer. Para el caso, el, el, el sistema nervioso central es el que tiene un crecimiento más acelerado. Ya lo vimos porque crece casi todo el cerebro en los primeros 2 años de edad. A diferencia del crecimiento del tejido endocrino o del tejido linfoganglionar, el cual el incremento es más lento y se va desarrollando hasta al quinto o séptimo año de vida, que llega a su punto máximo. Entonces, y ya vimos cómo es el crecimiento de la masa magra o de lo que es tejido muscular y óseo, el cual pues se presenta también aceleradamente los primeros 2 años y luego va disminuyendo de una forma lenta, pero siempre con crecimiento continuo, y luego el crecimiento a la adolescencia. El peso o la percentil al nacer no siempre constituye una buena guía en cuanto al potencial genético. Cuando hablo de esto me refiero a de que no siempre, porque el niño fue grande y tenía un buen peso al nacer, el niño va a ser grande. Esto puede cambiar, puede variar. Por eso se toma como la percentila que está entre la 4ª y la 8ª semana como el mejor elemento predictor para los 12 meses de edad. O sea, para saber cómo el niño va a crecer el primer año de edad. No lo vamos a tomar en cuenta como en la primera, con lo que pesó y con lo que talló al nacer. Recuerden que dijimos que esto venía relacionado mucho con el crecimiento fetal y que si había un retardo de crecimiento intrauterino en edad fetal, podría llevar esto a consecuencias en los primeros meses de vida. Ya habíamos hablado de lo que era la valoración potencial, de la variación potencial de crecimiento lineal, ¿verdad? Que decíamos de que si tiene un buen crecimiento lineal, las cosas van bien, pero si hay algún quiebre, ya sea con tendencia hacia la alta o hacia la baja, entonces vamos a tener problemas. Índices antropométricos y definiciones de desnutrición. Aquí tenemos el marasmo. Se considera cuando hay un menor del 60% del peso esperado para la edad, sin edema. Y Kwashiorkor marasmático, o sea que tiene de los dos, cuando es menor del 60% para la edad, pero con edema. Y el Kwashiorkor en sí, cuando ya hay un
peso menor del 60% para la edad esperado, pero ya con edema, y peso subóptimo se considera cuando está por abajo del 60 al 80% del peso esperado para la edad sin edema. Esta es una clasificación de lo que es los diagnósticos de marasmo y guachorco. Aquí tenemos una balanza en la cual podemos nosotros hacer el peso o calcular el peso a los lactantes, niños que tienen menos de 2 años de edad. Se usa este tipo de balanza. Podemos ver de que ahí está el tallímetro, con lo cual lo podemos medir. Y tenemos también que es este tipo de balanza la que está diseñada para esta edad. No vamos a poner a un niño de esta edad en otro tipo de balanza de pie. La otra cosa, también existe la balanza Salter, que no tengo yo aquí una fotografía para mostrársela, pero es una balanza similar a las que pesan carne, de que los cuelgan, nada más sí que no los van a colgar de un gancho, ¿eh? Los cuelgan de un calzón al niño y el niño queda totalmente suspendido en el aire. Este tipo de balanzas son las mejores balanzas para obtener el peso en los niños, en los lactantes. Permítame, quiero ver si... Bueno, ok, vamos entonces ahora a hablar de lo que son el uso de mediciones para la valoración nutricional de acuerdo al laboratorio. De acuerdo al laboratorio, nosotros podemos hacer un valor predictivo o saber cómo está su estado nutricional valorando las proteínas séricas. Las proteínas séricas muestran lo que es la reserva de proteína visceral y se lleva a cabo con frecuencia cuantificando tanto las proteínas séricas como la albúmina, como la prealbúmina, transferrina y algunas globulinas. De estas, la que tiene mejor valor predictivo es la prealbúmina. Y es además de que es la que se altera desde un inicio. O sea que si muchas veces buscamos a ver si hay alteración de la albúmina, no la vamos a ver alterada, sino ya hasta cuando en realidad el niño ya presenta edemas y ya está un poco más afectado. Su medición puede verse alterada en la fase de reacción aguda o en una fase de respuesta, o vinculada también a la función hepática de síntesis. ¿Qué significa? De que cualquier niño que esté con un tipo de reacción inflamatoria aguda, que esté presentando fiebre, que tenga una determinada enfermedad, que esté afectando su sistema, vamos a ver alterada la cantidad de proteína sérica. Y lo que se relaciona en el caso de si un niño tiene algún tipo de falla hepática, está cursando con una alteración en su función hepática, por lo tanto no va a haber una buena síntesis de proteínas y vamos a encontrar un pool de proteínas por abajo de lo normal. También su concentración puede ser sensible a los cambios de hidratación o desplazamiento de líquidos. Un ejemplo fácil de que ustedes lo han de haber visto en sus clases de fisiología es cuando una persona corre o se deshidrata, puede presentar orina con proteínas. Puede ser 1 o 2 cruces de proteínas en la orina, o en el caso cuando se presenta fiebre alta, que casi es lo mismo. Hay fiebre alta y deshidratación, y la deshidratación puede presentar la pérdida de proteínas a través de la orina, que no es normal. Luego, en cuanto a lo que es vitaminas y minerales, normalmente nosotros tenemos reservas de vitaminas y minerales y podemos cuantificarlas. Podemos pedir un hierro sérico, una ferritina sérica, una transferrina, ¿verdad? Para poder valorar el tipo de origen de una anemia en un paciente desnutrido, que por lo general la anemia más importante en esta enfermedad es la anemia carencial por deficiencia de hierro o por deficiencia de ácido fólico. Pero cuando vemos de que no es esta la causa, entonces tenemos que ir a buscar y pedir
niveles séricos de determinados minerales y determinadas vitaminas. Para el caso, podemos pedir niveles séricos de vitamina D, de vitamina A. Otra forma como podemos evaluarlas sería buscando si está alterada la absorción de alguna de estas vitaminas, de alguna de estas vitaminas o proteínas. Y vaya, para el caso cuando un paciente tiene alguna resección intestinal a nivel de ilion y no hay el péptido intestinal vasoactivo y no tenemos una buena absorción de vitamina B12, en el caso de las anemias por perniciosas. Y el uso de fármacos que pueden ver de una u otra manera alterada la flora intestinal y que por lo tanto no se estén absorbiendo por deficiencia de una buena flora intestinal, no se esté dando una buena absorción de las vitaminas liposolubles, o para el caso también en los pacientes que tienen alteración en su función biliar y no hay una buena producción biliar y por lo tanto no va a haber una buena absorción de vitaminas liposolubles. El análisis de heces puede ser un buen punto de arranque para el caso si queremos saber si el paciente está teniendo pérdida de grasas por las heces y que esto lo pueda estar llevando a no un buen crecimiento, a no un buen incremento de peso. Podemos hacer un frote fecal con tinción de Sudán y si vemos que está positivo y que hay esteatorrea además, podemos deducir que puede ser esta la causa. En el caso de insuficiencia pancreática, la identificación de las tasas en heces se puede ver asociada a una insuficiencia pancreática. La mala absorción de hidratos de carbono, a un pH fecal bajo y presencia de sustancias reductoras en heces puede verse relacionado a una mala ingesta de carbohidratos. Perdón, a una mala absorción de carbohidratos. O sea, no se están absorbiendo bien los carbohidratos y por lo tanto, pues no va a aumentar de peso. Pero también esto lo agregué a esta presentación para hacerles conocer de que existe una enfermedad diarreica aguda que es de tipo homolar y que se presenta por deficiencia de lactasa. Cuando hay deficiencia de lactasa, no se puede absorber bien la lactosa y por lo tanto esta se degrada en las heces, en el intestino grueso y produce un pH fecal bajo porque existen por la misma de estas sustancias reductoras que hay en las heces y da positivo lo que se conoce ese examen como un pH Felling o pH fecal. El hidrógeno en aire exhalado, esta es una prueba un poco más complicada y esto aquí realmente en nuestro país no se hace, pero es también para determinar el pool proteico en sangre. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, esto podría también verse asociado a algún tipo de inmunodeficiencia. Y lo otro es la antitripsina alfa-1 en heces para identificar pérdida de proteínas en heces. Esta es una manera también de poder identificar que se están perdiendo proteínas en heces al encontrar antitripsina alfa-1 en las mismas. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis del hemograma. Normalmente el hemograma es una prueba convencional que se hace a la mayor parte de los pacientes. Pero en el caso de los niños desnutridos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Podemos identificar una hemoglobina baja, ya hablamos que pueden presentar anemias carenciales, o podemos ver también un recuento bajo de leucocitos, con algunas veces leucopenia y neutropenia, y eso puede demostrarse que sea secundario a su enfermedad carencial y además por la misma inmunodeficiencia que presentan los niños desnutridos. Más que todo eso podemos ver en el hemograma, alteraciones en el número de glóbulos blancos y alteraciones en la hemoglobina. En cuanto al análisis de electrolitos y minerales, dijimos de que algunos como el hierro puede verse bajo, el zinc, el magnesio también puede encontrarse bajos y por lo tanto
pues hay exámenes de laboratorio que nos dan estos datos y no es de extrañar los que los encontremos bajos. La glucosa, los pacientes que están desnutridos pueden presentar niveles bajos de glucosa y esto puede incluso ser una de las causas iniciales de muerte, la hipoglicemia. En relación al análisis de electrolitos, los pacientes desnutridos pueden presentar sobre todo hipocalemia o potasio bajo. La hipocalemia se puede ver tanto en un examen de electrolitos séricos como lo podemos ver manifiesto en el electrocardiograma. Un paciente con un electrocardiograma con una onda T que esté disminuida y con un segmento ST un poquito prolongado podría verse asociado a una hipocalemia e incluso la hipocalemia ser una de las causas de muerte súbita en los pacientes desnutridos. Eso en cuanto a los electrolitos. El sodio muy raras veces se encuentra alterado, sí puede cursarse con hiponatremia y en el caso del cloro, por ende, si hay hiponatremia puede haber cloro bajo y en relación al calcio, casi siempre estos pacientes presentan hipocalcemia. Ahora aquí vamos a hablar así un poco de el uso de las tablas para poder, bueno, ya dijimos el peso, ¿verdad? Dijimos, bueno, no sé si no les mencioné, los niños hasta los 2 años que se van a medir en el tallímetro, no, en el infantómetro, que se miden acostados, y los que tienen más de 2 años se miden en el tallímetro y deben de estar pegados los hombros al tallímetro y la cabeza. El perímetro cefálico también debe de medirse y se mide encima de la glabela o por arriba de las cejas y que la cinta pase en la prominencia occipital. Eso en cuanto a lo que... Ahí también se puede hacer lo que se conoce como el perímetro braquial. El perímetro braquial, ya los estudios están dados de que un niño no puede medir menos de 110 milímetros de perímetro braquial, lo que equivale a 10 centímetros, y si tiene menos de esto puede considerarse de que está desnutrido. Esto se hace a la mitad del acromion y el codo. Ahí se toma la medida. Y lo otro es la medida del pliegue cutáneo. Nosotros aquí casi no lo hacemos, es raro que se utilice el aplícano, se llama, para medir pliegue cutáneo, pero para que ustedes lo conozcan, esa es otra forma. Y lo otro que nosotros estamos utilizando más, pues es las tablas de la OMS, que son las que les estoy presentando a continuación. Hace apenas unos años, la evaluación nutricional se hacía en relación a la clasificación de Waterloo. Ya hoy en día la clasificación de Waterloo, que se desarrollaba en base a porcentajes de pérdida de peso y por edades, ya ahora ya está en desuso y nos hemos quedado nada más con estas tablas. También antes se utilizaban las tablas de la CDC y las cuales ya no las estamos utilizando en Latinoamérica porque pues se vio que eran hechas para niños anglosajones, niños de mayor envergadura, de mayor peso, de mayor talla. Entonces, nos hemos quedado con las de la Organización Mundial de la Salud, que son las que les estoy aquí presentando a continuación. Una tabla de estas es bien fácil de utilizar. Para el caso, yo ahorita solo les presento las de niños, para fines de la clase y además por el tiempo, y porque lo mismo, la diferencia entre las de niños y las de niñas es el color de la tabla. Y además de que sí, o sea, varía de acuerdo a la niña. La niña tiene un peso menor que el varón, ¿verdad? Entonces, en eso varía. Para el caso, aquí tenemos que si nosotros nos dijeran que hay un niño que tiene 1 año y que tiene un peso de 7 kilogramos, ¿verdad? Vamos a ver de que estaría ubicado aquí. Entonces, este niño con ese peso de 7 kilogramos y que está a 1 año de edad en esta tabla de peso para la edad, vamos a encontrar de que estaría en menos. Bueno, aquí tenemos, voy a mostrarles aquí tenemos -2
Aquí tenemos menos 3 y si lo ubicáramos con 7 kilos estaría en menos 3. Menos 3 se consideraría, en esta que es de peso para la edad, se consideraría como un bajo peso severo, ¿verdad? Luego les voy a pasar, esto ustedes lo pueden encontrar en internet. Luego les voy a pasar el cuadro básico para cómo hacer la interpretación de la gráfica. Ahora, si este mismo niño, bueno, si otro niño que tiene un año y estuviera, permítame que aquí se me pasó esto, y estaría con un peso que estuviera de 10 kilos, ya de paso aprendan, el niño a los 10 al año puede tener un peso de 10 kilos y ser el peso normal, entonces lo consideraríamos como un peso adecuado para su edad, ¿verdad? Ahí, en 10 kilos. Peso adecuado para su edad. Luego tenemos hacia arriba los valores positivos, más 2 y más 3. Ay, Dios. Más 2 y más 3. Entonces tenemos de que si este mismo niño tuviera con una edad de 0 a 5 años y está pesando 12 kilogramos, estaría como, si tiene más de 5 años, se puede considerar como obesidad. Si tiene menos de 2 años, se puede considerar como sobrepeso, ¿verdad? En el caso de peso para la edad, si está por arriba de los 2, puede tener sobrepeso. Y si está menos de más de 5 años, o sea, de 2 a 5 años, se considera como obeso. ¿Entendieron eso? Sí, doctor. Bueno, ahora en cuanto a lo que es la talla. En cuanto a lo que es la talla, podemos volver, bueno, podemos empezar desde lo más normal, que sería si tuviera 75 al añito, se consideraría una talla adecuada para su edad. Y si estuviera, en el percentil de acá de, si tuviera con, si estuviera acá en menos 2, podríamos considerar de que tiene una talla baja. Si estaría en menos 2, acá sería talla baja. Y si estaría por abajo de menos 3, se consideraría talla baja severa. Ahora, si nos vamos hacia arriba, si está por arriba de más 2, se consideraría como tendencia a talla alta. Pero si ya está por arriba de 3, se puede considerar como rango de muy alto, en el cual pues tendríamos que buscar algún desorden de tipo endocrino, como por ejemplo un tumor de adenohipófisis, ¿verdad? Que podría explicar de que tenga un sobrecrecimiento el niño, en el caso que tenga por arriba. Y además si lo relacionamos siempre con la talla del padre, con la talla de la madre. Ahora aquí tenemos lo que es peso para la edad. Peso para la edad es bien importante porque peso para la edad es el que nos ayuda para ver si hay una desnutrición aguda. Les decía ahora de que si la desnutrición es aguda o el daño es reciente, lo que más se va a ver afectado va a ser el peso para la talla o el peso para la edad. Entonces aquí tenemos de que si el mismo niño que medía 75 centímetros está pesando 10 kilogramos, ustedes ven que el peso ideal para esa edad, ya lo habíamos dicho anteriormente, igual 75 centímetros es la talla esperada para un niño de la edad del año, entonces vamos a encontrar de que con 75 y 10 kilos estaría en el peso adecuado para la edad. Pero si nos vamos hacia arriba, estaríamos hablando hasta el percentil. Hasta el percentil más 1 como normal, como peso adecuado para la talla normal. ¿Qué es esto? Normal. Pero si ya estamos hablando que está en más 2, podríamos decir de que sea un sobrepeso. Y si ya está arriba de más 3, ya sería ya obesidad. Si estaría por arriba de más 3, estaríamos hablando
de obesidad. Siempre tomar en cuenta de que si aquí ya estamos hablando de 2 a 5 años, arriba de más 2 se considera obesidad. Ahora aquí tenemos la otra, que es índice de masa corporal, que casi nos da el mismo diagnóstico de peso para la talla y de qué peso para la edad. Entonces, ustedes ya, bueno, si no lo saben, el índice de masa corporal se saca según el peso dividido en la talla al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tenemos el peso del niño, lo dividimos entre la talla al cuadrado y vamos a obtener valores. Un valor, volvemos al año de edad, se espera que sea un valor aproximado de 17, el percentil 0 para la edad de un año, y de que todo niño, igual que esté por arriba de más 1, ya se considera con tendencia al sobrepeso, arriba de más 2 se considera sobrepeso, y arriba de 3 se considera obesidad, y siempre recordándole lo que les decía anteriormente, si tiene menos de 2 años o tiene entre 2 y 5 años de edad. Y esta última gráfica es de 0 a 2 años. Es lo mismo, ¿verdad? Masa corporal de 0 a 2 años y la otra de la otra edad. Y aquí tenemos lo del perímetro cefálico, ¿verdad? Perímetro cefálico, dijimos que se hace casi siempre hasta los 2 años, por aquello del 80% del desarrollo total del perímetro cefálico. Y aquí podemos ver que un niño al añito, vamos a esperar de que esté midiendo aproximadamente 46 a 47 centímetros su perímetro cefálico. Siempre va relacionado a el perímetro cefálico familiar. Si el papá es cabezón, si la mamá es cabezona, entonces podemos relacionar la macrocefalia del niño a la familia. Igual puede ser también la microcefalia. Importante aquí en esto, recuerden lo que les decía, observar de que el niño cómo ha venido. Entonces, si tenemos un bebé de que al mes tenía 35 centímetros y que ya a los 2 meses tiene, permítanme, a los 2 meses tiene 38 y a los 3 meses tiene 40 y a los 4 meses tiene 43, aunque esté dentro del rango normal, ahí no está sucediendo lo correcto y tenemos que irnos a la otra tabla que decía cuánto esperamos que debe estar creciendo mensualmente. ¿Lo recuerdan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, está bien. ¿Cuánto Sí, tiempo? doctor. ¿Saben cómo Un estamos con el centímetro tiempo? cada mes, doctor. ¿Cómo dicen? 1 centímetro cada mes. Sí, lo que habíamos explicado al inicio, sí. No, recuerden la tabla que dice su Nelson, que son de 2.5 centímetros por mes el primer trimestre. Entonces, pueden hacerlo, yo les decía para fines de clase, lo que les presentaba al inicio, pero háganlo más de acuerdo a la tabla de la Nelson que les presenté a un inicio. ¿Recuerdan? Bueno, esta es la tabla que les decía que tienen que buscarla y tenerla para poder interpretar bien cada una de las gráficas de la OMS. Aquí les decía, si está por arriba de 3, la longitud talla, estamos de que dice ver nota 1, en este rango está como muy alto y asociado a desórdenes endócrinos. Un niño que está en 2, si está con, en lo que es longitud para la talla, vemos de que va a tener, cuyo peso hablando de peso para la edad, puede tener un problema de crecimiento, pero esto puede evaluarse mejor con peso para la longitud. Entonces aquí con esta gráfica, con esta tabla, ustedes van a poder interpretar cada uno de los gráficos. Bueno, algo que quería mencionarles era lo de la edad corregida. Recuerdan que lo vimos en las primeras diapositivas. Bueno, esta es la tabla que les decía de crecimiento del perímetro cefálico. Aquí lo pueden observar, ¿verdad? 2 centímetros, 1 centímetro, y todo hasta 1 centímetro al año. A ver si lo encuentro. Lo de la edad corregida es algo que nosotros tenemos que hacer siempre en los niños que son prematuros. O sea, no podemos juzgar, bueno, aquí son como excepciones de la regla. No podemos juzgar con la misma tabla de crecimiento a un niño con síndrome de Down que a un niño normal. Existen tablas de crecimiento específicas para los niños con síndrome de Down o para los niños que tienen un síndrome de Turner. Entonces, existen tablas y son diferentes, pero no los podemos juzgar. Yo recuerdo una vez que mandaron un niño de síndrome de Down, de no sé, de muy largo,
para que lo viéramos en la consulta externa de pediatría, porque el niño era talla baja y el niño era talla normal según la gráfica de Down. Y entonces la señora vino a perder el tiempo, pues, y por algo de un error que cometieron, que si hubieran recibido esta clase no lo hubieran cometido. Entonces, en cuanto a la edad corregida, es de que todo niño prematuro que nació antes de las 37 semanas de vida, debe de corregírsele la edad, debe de corregírsele el perímetro cefálico, la talla y el peso. Anoten, el perímetro cefálico se corrige hasta los 18 meses. ¿Qué significa se corrige? Que se le van a rebajar las semanas que nació el niño antes del tiempo, de tiempo de término. En el caso de la talla, se va a corregir hasta los 24 meses, perdón, de peso hasta los 24 meses, y en el caso de la talla se va a corregir hasta los 40 meses. O sea que no podemos juzgar al niño, no lo podemos juzgar igual que los demás niños que nacieron a término, al niño que nació de pretérmino y con bajo peso al nacimiento. Entonces, pues yo creo que ya con el tiempo estamos casi terminando. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Disculpe, con lo que dijo que el perímetro cefálico se corrige hasta los 18 meses, ¿cuánto es que se le tiene que restar? O No le sea, entendí esa se parte. tiene que restar según la gráfica. Va, les voy a poner aquí a ver si lo puedo pasar rápido, a ver si me queda tiempo. Vamos a buscar las gráficas para que vean lo que les estoy diciendo. Esta es una gráfica de perímetro cefálico. Entonces, por decir, el niño ahorita tiene 8 meses, pero con edad corregida tiene 6. ¿Me explico? Porque él nació un mes antes, 2 meses antes. ¿Ya? Entonces, el niño... Entonces, el niño ustedes no lo van a graficar aquí en 8 meses que tiene de vida cronológica, sino que lo van a graficar en 6 meses de vida de acuerdo a su nacimiento real. ¿Ya? ¿Me entendió? Sí, doctor. Gracias. Ok. Igual se va a hacer con el peso. No le vamos a hacer, no vamos a decir, este niño tiene que tener este peso ahorita al año, que decíamos que era 10 kilos, porque realmente él no tiene un año. Y eso, el peso, ya dijimos que lo vamos a corregir hasta la edad de 24 meses, hasta los 2 años. Y la talla hasta los 40 meses. Por lo tanto, van a esperar que todos los niños prematuritos van a ser chiquitos siempre, no van a ser grandes. Hasta después de los 40, yo les digo a la mamá, lo vamos a someter a las gráficas normales hasta que el niño cumpla los 40 meses o los 4 años casi. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay entonces ninguna pregunta, pues aquí terminamos con lo que era valoración clínica y antropométrica y estudio de laboratorio para hacer el diagnóstico nutricional. Gracias por escucharme y buenas tardes. Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.